de las vértebras lumbares y sus fibras musculares se dirigen hacia abajo. El ilíaco nace en la fosa ilíaca interna del ilium del coxal y sus fibras se dirigen hacia abajo. Las dos fibras del psoas mayor y del ilíaco se unen un poco más abajo y se insertan en el trocánter menor. Por eso es que los anatomistas ahora han decidido ya no separarlos, sino mantenerlos unidos. Antes los separaban y uno era el psoas uno era el psoas mayor y otro era el ilíaco. Ahora los dos son juntos, es el psoas ilíaco, ¿ok? ¿Por qué? Porque unen sus fibras musculares y se insertan, como ustedes están viendo, en el trocánter menor. Bueno, ¿cuál es la función de estos? Flexionan y rotan externamente la cadera. Están inervados por el nervio femoral, que es una rama del plexo lumbar. ¿Ok? El primer músculo entonces que vamos a ver, el primer grupo muscular que vamos a ver, es el psoas ilíaco, que forma parte de los músculos internos de la cadera. ¿Ya? Inervado por el nervio femoral, rama del plexo lumbar, y que se inserta en el trocánter menor. ¿Ya? Ahí ustedes tienen una figura imponente del psoas ilíaco, ¿ok? Los dos músculos, miren cómo atraviesa el ligamento inguinal y se va a insertar en el trocánter menor. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, apáguelo. El otro grupo muscular, este que acabo de mostrarles, es músculo interno de la cadera, ¿ya? Les voy a mostrar los músculos externos de la cadera. Los músculos externos de la cadera es una serie de músculos en las cuales vamos a encontrar a los 3 glúteos y otros músculos más, ¿ok? El glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. En la figura ustedes pueden ver el número 1. El número 1 en la figura es el glúteo mayor, ¿ya? El número 2 en la figura es el glúteo medio y el número 3 en la figura es el glúteo. Como ustedes ya saben, los glúteos nacen en la cara externa del hueso del ilium, del coxal. Acuérdense que la cara externa del ilium del coxal está dividida por 2 líneas perpendiculares, y estas 2 líneas están separando el origen de los glúteos. El glúteo mayor está en la parte más superior, miren ustedes, el glúteo medio en la parte del medio y el glúteo menor bien anterior en la región del ilium, en la cara externa. ¿Ok? Miren ustedes, el glúteo mayor entonces nace en el ilium, pero también nace en el sacro, como ustedes están viendo en la figura, ¿ya? Y sus fibras están viniendo a un tracto que tenemos allá, que se llama el tracto iliotibial, y a la tuberosidad, a la línea áspera. En la línea áspera se llama tuberosidad glútea, una de las cuadrificaciones de la línea áspera, la que está más hacia externo, hacia el lado, ahí se inserta el glúteo. Y a esa línea, de la línea áspera, se le llama la tuberosidad glútea. Entonces el glúteo mayor, por un lado, se inserta en este tracto que se llama el tracto iliotibial, lo vamos a ver también. Un tendón, miren, se inserta en el tracto iliotibial, y el otro tendón se inserta en la línea áspera, en la tuberosidad glútea de la línea áspera.
es la parte más externa de la parte superior de la línea áspera. Si se acuerdan, les dije que la línea áspera se cuadrifica en la parte superior. En la línea más externa, ahí se inserta este tendón, ¿ok? Glúteo mayor. El glúteo mayor tiene la función de rotar externamente la cadera y estabilizar la articulación de la cadera. Gracias a los glúteos y a los músculos que tenemos en la columna vertebral, nosotros podemos mantener la posición de la bipedestación, ¿ok? De la bipedestación. Eh, la mayor parte de los otros seres vivos que están por debajo del ser humano son cuadrúpedos, perdón. Nosotros somos bípedos, ¿ya? Entonces, el primero es el glúteo mayor, no se olviden. El segundo músculo, miren, el glúteo medio, ahí el número 2 en la figura, nace en el ilium, en la cara externa del ilium, en la región media de la cara externa, y como ustedes están viendo, viene a insertarse al trocánter mayor del fémur. Ahí están viendo cómo se inserta en la parte más externa del trocánter mayor, ¿ya? Les decía que el glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior. ¿Okay? El glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior, que es rama del plexo sacro. El nervio glúteo medio y glúteo menor están inervados por el nervio glúteo superior. No se van a olvidar. El glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior, rama del plexo sacro. El glúteo medio y el glúteo menor están inervados por el nervio glúteo superior, que es también ramas del plexo sacro. ¿Ya? El glúteo medio, entonces, les he dicho que nace en la parte del ilium y sus fibras musculares vienen al trocánter mayor, a la parte externa. El glúteo menor, el número 3 en la figura, nace también en la parte externa del ilium, como ustedes están viendo, y sus fibras musculares vienen a insertarse a la parte media del trocánter mayor del fémur, como ustedes están viendo, ¿ya? Estos músculos también son rotadores externos de la cadera y estabilizan la cadera, la articulación coxofemoral. El glúteo medio y el glúteo menor están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama del plexo sacro. No se olviden que el glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior. Esas cosas se les va a preguntar. El número 4 en la figura se llama tensor de la fascia lata. Nace en la espina ilíaca anterosuperior, como ustedes están viendo, y viene a insertarse en este tracto que se llama el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es una especie de ligamento tendinoso, tejido conjuntivo, que lo tenemos en la parte externa del muslo. Miren, es un tejido conjuntivo, una hoja conjuntiva muy fuerte, muy resistente, que forma este tracto iliotibial, ¿ya? Entonces, el tensor de la fascia lata, que es el siguiente músculo, nace en la espina ilíaca anterosuperior, y como ustedes están viendo, se va a insertar en el tracto iliotibial. También es un tensor de la fascia lata, además que estabiliza la articulación de la cadera coxofemoral y es un rotador interno, es un rotador interno, ¿ya? Está inervado por el nervio glúteo superior, el tensor de la fascia lata. Y finalmente, el último músculo de este pequeño grupo es el piriforme o se llama también piramidal. El piramidal, como ustedes están viendo, nace en la cara pelviana del hueso sacro. ¿Ok? En el hueso sacro, en la cara pelviana. Y este piriforme o piramidal
viene a la fosita digital, del trocánter mayor. ¿Okay? Se llama piriforme o piramidal. Es muy importante el piriforme o el piramidal. Es un rotador externo, estabilizador de la cadera y está inervado por ramas directas del plexo sacro. ¿Okay? Estos son los primeros músculos, 5 músculos de la región glútea. Yo cuando les pregunte en el examen, les voy a preguntar por el grupo muscular. Estos son estabilizadores de la cadera, rotadores externos, la mayor parte de ellos estabilizadores. Glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el piriforme. ¿Ok? Los 5 músculos que ustedes pueden ver. Un poco más abajo, miren dónde están localizados estos, región glútea. Pero un poco más abajo tenemos estos otros, que son 4, que vienen también desde el hueso coxal hacia el fémur. Vamos a ir por partes, ¿ok? El obturador interno es el número 1 en la figura. El obturador interno nace en la parte interna de la membrana obturatriz, ¿ok? Y se va a ir a insertar a la fosita digital o fosita trocanteria del fémur, del trocánter mayor, ¿ya? Fosita digital o fosita trocanteria del trocánter mayor del fémur. Este músculo, el obturador interno, es un rotador externo y además aductor rotador externo, aductor y extensor de la articulación de la cadera. ¿Ya? Está inervado por ramas directas del plexo sacro. Todos estos músculos de la parte posterior son plexo sacro. No se olviden, ¿ya? En primer lugar tenemos el obturador interno. Tenemos los gemelos o también se los conoce con el nombre de géminos. Encima del obturador interno tenemos el gémino superior y debajo tenemos el gémino inferior, como ustedes están viendo. También son llamados gemelos, pero no se olviden que en la pantorrilla tenemos también gemelos. Por eso es que en algunos libros estos gemelos también son llamados géminos. El gémino superior y el gémino inferior, que están en relación con el obturador interno. Uno está por encima y el otro está por debajo, ¿ya? Los gemelos, el gemelo superior, como ustedes están viendo, se origina en la espina ciática y el gemelo inferior se origina en la espina isquiática, ¿okay? En la tuberosidad isquiática, y desde ahí vienen a la fosita digital del trocánter mayor, ¿ya? A la fosita del trocánter mayor, y este músculo también es igual que el anterior, es un rotador externo, aductor y extensor de la articulación de la cadera. Y también están inervados por ramas directas del plexo sacro. Obturador interno, gémino superior y gémino inferior. Miren ustedes cómo bien van a la fosita digital del trocánter mayor. Fosita interna también se llama. ¿Ya? El número 3, enseguida les voy a mostrar la figura, es el cuadrado femoral. Nace en la tuberosidad isquiática, en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, y va a ir a la cresta intertrocanteria del fémur. La cresta intertrocanteria del fémur está en la parte posterior, ¿ok? Es un rotador externo y aductor de la cadera. Este cuadrado femoral está inervado por el nervio glúteo inferior y por el nervio ciático, que son ramas del plexo sacro. ¿Ya? Entonces, bien, los primeros 5 músculos que tenemos son, no se olviden, los superiores, los 3 glúteos,
los tres glúteos, el tensor de la fascia lata y el piriforme. Y estos otros pequeños músculos que tenemos en la región de la cadera, pero inferior, se llaman obturador interno, gémino superior, gémino inferior y cuadrado femoral. ¿Ok? Cuadrado femoral. Estos músculos, como ustedes ven, son músculos externos de la cadera. Músculos externos de la cadera. Entonces, hemos visto un músculo interno de la cadera, que es el psoas ilíaco, ¿sí? Este es el músculo interno de la cadera y ahí está el psoas ilíaco. Y estos músculos que acabo de mostrarles son los músculos externos de la cadera, ¿ok? Y entonces ahí ustedes están viendo el glúteo mayor. Si sacamos el glúteo mayor, vemos el glúteo medio. Miren cómo el glúteo mayor viene a la línea áspera, la parte más externa de la línea áspera, y además también vienen al tracto iliotibial algunas de sus fibras, ¿ok? Sacamos el glúteo mayor, vemos el glúteo medio, ¿ok? El glúteo medio viene desde la parte externa del ilio hasta el trocánter mayor. Sacamos el glúteo medio, vemos el glúteo menor, ¿ok? Luego tenemos el piriforme, miren ustedes, este es el piriforme, muy importante el piriforme, porque el piriforme nos va a dar referencias de vasos y nervios que pasan encima y debajo de él. Y miren, debajo de estos músculos tenemos los géminos superior, gémino inferior, el obturador interno y el cuadrado femoral, que les hablaba de estos cuatro pequeñitos que tenemos en la parte inferior. Todos estos músculos son los músculos externos de la cadera. ¿Ok? Bien, dentro de esto, y eso es todo, nada más voy a contarles en la parte de los músculos de la cadera. Los músculos que vamos a empezar a ver ahora son músculos aductores que están sobre todo en la parte interna del muslo, en la parte interna del muslo. ¿Ok? Ahí ustedes tienen el obturador externo, es el primero, que nace en la cara externa de la membrana obturatriz y viene a la fosita digital del trocánter mayor. ¿Ok? Los aductores, por favor entiéndame, acercan los dos muslos. Si ustedes en este momento pueden juntar sus dos muslos, es parte de la función de los aductores. Los aductores son importantes porque además de aducir, son aductores, por eso, de producir aducción, estabilizan también la cadera. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que empezar a correr, a caminar, por ejemplo, a escalar, cuando empezamos a hacer un ejercicio más o menos intenso con nuestros miembros inferiores, los que van a dar el impulso a los miembros inferiores son los aductores, están en la parte interna del muslo, por eso se llaman aductores, ¿ok? Entonces el primer músculo es el obturador externo, que como ustedes están viendo, nace en la parte externa de la membrana obturatriz y sus fibras musculares van detrás del cuello anatómico del fémur a la fosita digital. ¿Ok? Primer músculo. El segundo músculo, el número 2 en la figura, se llama pectíneo. El pectíneo, como ustedes ven, se origina en el pubis, ¿ok? En el pubis, más o menos cerquita la espina del pubis, y sus fibras musculares van a ir a la línea áspera, ¿ok? El pectíneo. Y luego tenemos una serie de hermanitos que
van a formar una familia, ¿ya? Primero tenemos el más pequeñito, el más pequeñito es el aductor mínimo. El aductor mínimo es el número 6 en la figura, ¿ok? El número 6 es el más pequeño de los hermanos. El aductor mínimo nace en la rama inferior del pubis y va a ir hacia la línea áspera. ¿Okay? El número 6 en la figura. Ese es el más pequeño de los hermanos, el aductor mínimo. ¿Okay? Después del aductor mínimo tenemos el aductor corto, el número 4, que es el hermanito un poquito mayor que el aductor mínimo. ¿Ya? El aductor corto nace en el ramo inferior del pubis y se va también a la línea áspera, ¿ok? El aductor corto. Está inervado por el nervio obturador, el aductor mínimo está inervado por el aductor, por el nervio obturador, ¿ok? ¿Cuál es el primer hermanito entonces? El aductor mínimo. ¿Cuál es el más grandecito? El aductor corto. ¿Ok? ¿Cuál es cuál es después del aductor corto viene el aductor largo, que es el adolescente. El aductor largo es el número 3 en la figura. Miren ustedes el aductor largo, ¿ya? El número 3 en la figura. Nace en el pubis y se inserta en la línea áspera también, ¿ya? El aductor largo. El aductor largo es el tercer hermano, ya es un poco adolescente, ¿ya? Y el hermano mayor, el número 5, es el aductor mayor, que nace también en la rama inferior del pubis, pero como ustedes están viendo, va a ir a insertarse un poco en la línea áspera, un tendón en la línea áspera, y el otro tendón en el epicóndilo medial del fémur. ¿Okay? El aductor mayor. El aductor mayor, pues, tiene dos tendones. Entonces, estos 4 aductores son hermanos. ¿Ok? ¿Cuál era el más pequeñito? El aductor mínimo, que nace, el aductor mínimo, el número 6 en la figura, que como ustedes están viendo en la figura, nace en la rama inferior del pubis, el aductor mínimo, y va a la línea áspera. Ese es el hermanito menor, ¿ok? Después viene el aductor corto, el mayorcito del aductor mínimo. Nace el aductor corto es el número 4 en la figura. Nace en la rama inferior del pubis y va a ir a la línea áspera también, ¿ya? Están inervados por el nervio obturador. Después de estos viene el aductor largo, que es el número 3 en la figura. El aductor largo nace en el pubis, en la rama superior del pubis, y se va a ir al labio, a la línea áspera también. Y finalmente el aductor mayor. El aductor mayor, que es el 5, que tiene 2 tendones. El aductor mayor nace en la rama inferior del pubis y en el isquio, en la tuberosidad isquiática. Uno de sus tendones va a la línea áspera y el otro tendón va al epicóndilo medial del fémur. ¿Ok? Entonces, bien, el primer músculo se llama obturador interno. ¿Ya? El segundo músculo se llama pectín, el número 2. Y los otros músculos forman parte de una familia que se llaman aductores. El aductor mínimo, el aductor corto, el aductor largo y el aductor mayor. Y finalmente, el último músculo, el número 7, se llama grácil, que nace en la rama inferior del pubis y viene a insertarse a la parte interna de la tibia, de la tuberosidad de la tibia. Miren, el músculo grácil
es muy importante porque forma la pata de ganso y eso es pregunta de examen, ¿ok? El primer músculo que forma la pata de ganso es el músculo grácil. Todos estos músculos que acabo de presentarles están inervados por el nervio obturador, la mayoría de ellos que son ramas del plexo femoral, ¿ya? No se olviden que el grácil es un músculo que forma parte de la pata de ganso. Miren el grácil nace, eh, el grácil nace un poco en el pubis, un poco en la región isquiática y se viene a insertar en la parte interna de la tuberosidad de la tibia. Forma parte de la pata de ganso. No se olviden, eso es muy importante. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen la figura de todos los músculos que acabo de explicarles. Entonces, hemos visto los músculos de la región glútea y los músculos aductores. Los músculos aductores. ¿Ok? Estos músculos son los músculos que forman parte de la parte anterior, ¿ok? Uno es el sartorio y el otro es el cuádriceps crural, que forma el tendón del cuádriceps que ya hemos hablado varias veces. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la parte interna de la tuberosidad de la tibia. El grácil y el sartorio forman la pata de ganso, pero falta otro músculo que les voy a decir en la siguiente clase porque no me va a alcanzar el tiempo. Sartorio es un músculo que ayuda a cruzar la pierna, ayuda a cruzar la pierna como los astres, por eso viene de sartorio. Muchas veces, sobre todo las chicas cuando se sientan, cruzan la pierna, ¿no es cierto? Cruzan una pierna sobre otra. De ahí viene el nombre de sartorio, es un músculo de los astres. No se olviden que el grácil y el sartorio son parte de los músculos de la pata de ganso. El cuádriceps está formado por 4 músculos. El recto femoral, miren ustedes, el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral, ahí están viendo el recto femoral, ¿ok? El vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Los dos vastos lateral y medial se originan en la línea áspera, desde atrás vienen hacia adelante, ¿ok? Y el vasto intermedio en toda la cara anterior del fémur. Entonces los vastos, el vasto lateral y el vasto medial desde la línea áspera vienen hacia adelante, vuelven al fémur. Y el vasto intermedio en la cara anterior del fémur. Este músculo que ustedes están viendo, el recto femoral, se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. ¿Ya? Se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Desde ahí los 4 músculos, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral, unen sus tendones y forman el tendón del cuádriceps, que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Estos músculos forman la parte anterior, están inervados por el nervio femoral, que son ramas del plexo lumbar, nervio femoral, ¿ok? Están en la parte anterior, de la pierna. Ahí ustedes tienen el sartorio y los músculos de la parte anterior que forman el cuádriceps crural, ¿ok? El vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y más adelante el vasto intermedio, el recto femoral, ¿ok? Entonces estos músculos forman el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, ya saben que el tendón del cuádriceps se inserta en la tuberosidad tibial. Estos músculos son músculos importantes que están en la parte anterior. La mayor parte de ellos son flexores, abductores y rotadores externos. El cuádriceps, la mayor parte de ellos, de los cuádriceps, tienen la función
de flexión y extensión. De flexión y extensión de la pierna. ¿Ok? Ojalá que podamos vernos la próxima clase presencialmente, pero hoy día era muy difícil de vernos porque está haciendo mucho frío. Se me va a acabar en un rato más la clase, entonces voy a terminar aquí. Pero no se olviden que lo que yo ya les he dicho, nosotros vamos a llevar por grupos musculares. El primer grupo que les he mostrado son el de la región de la parte interna de la cadera, el psoas ilíaco, los músculos de la parte externa de la cadera o de la región glútea si quieren, donde están todos los glúteos. Hemos visto los aductores que están en la parte interna del muslo y ahora estamos viendo los músculos anteriores del muslo, es decir, el sartorio y el cuádriceps. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, un gusto verlos. Se me va a cortar la imagen. He grabado esta clase, así que se las voy a mandar después al WhatsApp para que la puedan ver con calma. ¿Listo? Un gusto verlos. Hasta mañana. Nos vemos en la práctica mañana. Chao, chicos. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctor. Recording